Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora hoy, septiembre 24 del año 2021, en Tras la Noticia, que como dice nuestro técnico Tony Simón, viernes de chilling. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está usted? Querida Cari, querido Tommy, y querido equipo de Radio y TV Martín, tenemos que realmente hacer una marca registrada añadido ahí atrás la noticia de los viernes. Para mí un privilegio estar contigo y que me hayan asignado tan de poder ser una parte constante de este gran programa en Radio y Televisión Martí, que es una ventana de información para Cuba y para el mundo. No sé ni por dónde empezar, no sé, Tommy, si tú quieres empezar por las palabras de Díaz Canel, hablando. No, yo creo que empezamos por una cosa. Ayer, Julio, vistes que Camila Cabello salió en una presentación de los Billboard, que es un lugar, unas premiaciones que están televisadas internacionalmente, y dijo al terminar de su canción Patria y Vida, y habló sobre eso. Muchos, por mucho tiempo, han dicho que tanto la generación mía como la generación después de la mía, no piensan como sus padres o sus abuelos, pero todo ha cambiado. El CELAC, la Unión Europea, como hablamos la semana pasada, todo ha sido un bombardeo hacia esa campaña de relaciones públicas que por tanto tiempo Fidel Castro tenía para hablar sobre Cuba y culpar el llamado embargo o el llamado bloqueo, como él lo decía, y obviamente no hay un Fidel para defendernos, si hay un Miguel Díaz Canel. ¿Tu reacción a todo esto? Mira, Tommy, tú has tocado un punto medular en el ejemplo de Camila Cabello, porque fue una movida estratégica, la del castrocomunismo, fomentar la salida del país de todos los que ellos consideraban que podían ser una oposición y que por supuesto no fusilaron o le metieron una condena. La idea era que si venían a los Estados Unidos, de aquí se iban a olvidar de Cuba y mucho menos insistir en que Cuba sea libre y que no tenga una dictadura comunista en el poder. Y se han equivocado brutalmente, porque el caso de Camila Cabello, una joven sumamente exitosa, codeándose con la élite de Hollywood, que tiene todas las razones del mundo, ¿no es verdad? Uno pensaría ni acordarse de lo de Cuba. Sin embargo, es un presente y no es la primera vez que ella se ha manifestado, porque esa hermosa canción se ha convertido en un himno. Y hay una sincronización generacional entre los jóvenes de Cuba y los jóvenes como Camila Cabello, para señalarla a ella, porque te pudiera señalar muchísimo más. En la protesta que hubo en Washington, de que asistí, vi una cantidad de jóvenes cubanoamericanos que vinieron de diferentes partes del país, que escasamente hablaban español. Sin embargo, tenía un entendimiento formidable de la realidad de Cuba y del mal que había que extirpar para que Cuba sea libre. Así que la apuesta le salió muy mala al castrocomunismo cuando pensó que Cuba y su libertad iba a ser algo
del pasado, totalmente. Mira, y Julio, te agrego, porque verdaderamente el dinero que como chupópteros, como planta parásita que son, primero de los subsidios de la Unión Soviética y luego más tarde del petróleo que reciben de Venezuela, agregado a cómo estafan a los médicos cubanos, lo hubieran destinado a infraestructura para que los cubanos de la isla no tuvieran necesidad de tirarse a la calle, no pidiendo comida, no pidiendo medicamentos, sino patria y vida, que fue lo que pidió Camila Cabello ante el mundo entero, para los cubanos. Pues hoy Díaz-Canel no tendría que estar admitiendo que la pobreza de buena parte de los cubanos existe, pero se llama desventaja social. Y esto verdaderamente me da a mí entender hasta dónde llega la torpeza de todos estos elementos encabezados por el dedo Díaz-Canel, que ahora lleva como asesor a López Calleja, su asesor. Y yo no sé si el gobierno americano va a poder, nunca ha podido hacer verdaderamente una especie de seguimiento hacia dónde van los dineros que recolecta Gaesa, pero sí se sabe que Díaz-Canel no tiene verdaderamente una gota de sincronización con la realidad cubana, que ya está expuesta en el mundo entero, y se les cayó el teatro del famoso bloqueo, como ellos le llaman. Dame tu criterio. Mira, has señalado dos puntos que merecen ser enfatizados porque son de gran importancia. Y perdón, esto no lo digo yo, esto está publicado en Granma, porque yo me dedico a buscar las mentiras que dice el régimen castrista para ponerlos a ustedes a opinar de las realidades que a veces el pueblo cubano, por la estricta censura y manipulación de la información, no le da a conocer a los cubanos, a excepción de transmisiones como las de Radio Martí, por ejemplo. No, y mira, si te pones, si haces un recorrido sobre numerosas publicaciones del oficialismo editorial en Cuba, Cuba Debate, Juventud Rebelde, Trabajador, etcétera, etcétera, es la misma letanía. A veces tienen toman el paso de cambiar un poco la formación, pero es el mismo mensaje, que siguen el mismo guión, y ese mismo guión, volviendo a Díaz-Canel, es lo que vimos en la CELAC, que está sentado y cada vez que hay algo, alguien le da un pedazo de papel para que lea, porque esto es para que no se trabe. Aquí no estamos hablando de una persona, digamos, que tiene una edad de súper avanzada ni nada de eso, o sea, simplemente que no tiene la capacidad como líder, ni siquiera líder de una dictadura. Pero mira, el tema del embargo es otro. Hay varios mitos, falsedades que se han desmontado, que ya nadie las cree, que se convierte en un chiste. Lo del el neoesclavismo de los médicos, ya eso está al descubierto. O sea, y no solo los médicos, el neoesclavismo que utiliza el sector médico para infiltrar con espías, para reclutar, en el caso de México, atendiendo a las Fuerzas Armadas mexicanas con el fin de reclutar individuos que le puedan servir los propósitos del socialismo continental. O sea, ya la utilización de la mano de obra esclava médica, que incluye una infiltración de inteligencia castrista extraordinaria, ya eso es noticia vieja, y ese cuento no se lo cree nadie. El tema del embargo, que ellos llaman bloqueo, que dicho sea de paso, el primero que dijo bloqueo fue Nikita Khrushchev, que lo dijo cuando todavía los Estados Unidos tenían relaciones con Cuba, que dijo esto es un bloqueo. Entonces el régimen castrista, a partir de ahí,
le tomó de Khrushchev y ha seguido utilizando un bloqueo cuando el régimen cubano comunista comercia con más de 90 países y goza de una relación. Y Julio, hay las anécdotas de varios líderes mundiales que han dicho que estaban dispuestos a ayudar a Fidel Castro para eliminar el embargo, y él decía, no, continúen, dejen que eso, porque eso me hace subsistir a nosotros, ¿verdad? No hay las anécdotas, porque yo me acuerdo de por lo menos un presidente hablando de eso. Es que ellos tienen que tener un enemigo porque son tan ineptos que no pueden reconocer, como lo reconoció Díaz-Canel, que dijo dentro de otras cosas que, por ejemplo, el ancianato vive solo, no le alcanza el dinero. ¿Cómo estarán las cosas dentro de Cuba para que Díaz-Canel tenga que reconocer incluso la miseria de la población en ancianos, mujeres, negros y mestizos? ¿Cómo estará patria y vida en Cuba para que ya esto sea inevitable? Pero no mencionó las tiendas de moneda libremente convertible, a las que no tiene acceso gran parte de la población cubana, intrínsecamente esos ancianitos que viven solos, a los que tras años de trabajo para el Estado no les alcanzan sus pensiones para vivir. Tampoco habló del fracaso de la tarea de desordenamiento económico que ha ampliado las desventajas sociales y las desigualdades que él llama a enfrentar y atender, en lo que su señora invita a los chefs más importantes del mundo para hacer cocina al minuto, como Nicia Villapol. Dame tu criterio. Fíjate, si hacemos un recorrido histórico, nos damos cuenta que el comunismo cubano constantemente ha estado en este proceso de reajuste para preservar en sí lo único que le interesa a ellos, que es el poder político, el periodo de rectificación, ¿verdad? Que era reajustar determinados mecanismos, y habían ecos de lo que estamos escuchando ahora, de desigualdades, y que esto estaba deformando el proyecto socialista, etcétera. Pero la diferencia ahora es que están hablando desde el temor porque el 11 de julio sigue vivo, nada ha cambiado. Bueno, sí, ha cambiado en cuanto a un incremento de cubanos en la oposición extraordinario. En ese sentido ha cambiado, que los cubanos ya sintieron el sabor de sentirse empoderados como un pueblo expresando y buscando y luchando por sus derechos naturales. Entonces, Díaz-Canel realmente no tiene otra alternativa, porque temen otra salida en masa del pueblo cubano. Cuando al esbirro de Ramiro Valdés le dicen asesino en su cara, eso cualquiera lo puede buscar, que tenga acceso a internet, y ahí lo van a ver. Se mandó corriendo otra vez a su carro. Julio, te hago una pregunta. Por mucho menos han destituido a dirigentes en Cuba. El caso de Roberto Robaina, un caso de Felipe Pérez Roque, más nunca se ha escuchado de Carlos Lagi, más nunca también se ha escuchado de Alarcón. Y mi pregunta es lo siguiente: por mucho menos han destituido a líderes. En estos momentos, como bien dijo Cari, hasta cierto punto se puede decir que a un Miguel Díaz-Canel se le ha ido el patín en ciertas declaraciones, porque no es ese orador al estilo de otros. Y mi pregunta es lo siguiente: en estos momentos tenemos a Luis Alberto Rodríguez Calleja al mando, todo luce indicar al mando, y al hijo de Raúl Castro al mando. ¿Cuál es el futuro de Miguel Díaz-Canel en estos momentos dentro de un sistema comunista en Cuba? Mira, es
esto lo hemos visto, este tipo de estas purgas, la verdad, que es otro fenómeno natural del comunismo en todos los lugares donde he estado, en todos esos personajes que caen de son sobran para que Díaz-Canel salga en desgracia, la verdad, o sea, por mucho menos otros han sido básicamente eliminados del panorama político. ¿Por qué Roberto Robaina, Julio, Roberto Robaina prácticamente dicen que fue destituido del caso porque en una reunión en España dijo que iban a haber ciertos cambios en Cuba, que iba a haber no un estilo de perestroika, pero iban a haber unos cambios un poco más capitalistas, y de eso lo dejaron en un parque, y la esposa la quitaron del turismo, si mal no recuerdo. Correcto, efectivamente eso fue así, y por eso es que vemos, o sea, Díaz-Canel entiende eso sí lo tiene claro, porque el terrorismo de Estado que ha ejercitado desde el 1 de enero la dictadura castrista, ha seguido un patrón constante, y eso Díaz-Canel lo tiene claro, y por eso se pronuncia de que aquí hay revolución para 40.000 siglos y que el pueblo tiene que salir a matar a la otra parte del pueblo porque hay que defender. Eso fue un golpe calificado por muchos analistas, inclusive de la izquierda, porque te estoy hablando no de analistas de derecha ni de centro, sino de izquierda, que dijeron que había sido como un llamado a la guerra civil, cuando este hombre que no tiene luces, que no sabe responder. Y a propósito, Julio, recuérdame, en el año 1981, Martín, ¿qué versos escribió en México? En 1981. Yo no recuerdo ninguno, ¿y tú? Sí, efectivamente. No pone una. No he estudiado ni la historia de tu país, Dios mío. Y como bien dijo Cari, él no necesitaba un intérprete en el momento ese en donde se encontraba hablando, y vino un señor, de nuevo Luis Alberto Rodríguez López Calleja, si mal no recuerdo, a decirle algo y cambiaron las cosas. Cari, ¿no es así? Ya, así mismo, pero es que yo me quedo fría porque es que este hombre no tiene lo que le llaman ni crazy glue con él mismo, no pega. Pero bueno, no, de verdad. Martí le respondió a la calle con los versos de Patria y Vida. En un careo breve, que tuvieron que interrumpirlo, porque como siempre les gusta hacer la estrella de la película, y le digo, bueno, como digo escribió Martí en 1981 en México, y de Misericordia, no sabe ni historia de Cuba. Pero vamos a otro tema más serio. Era un problema de calendario. Vamos a algo más serio, ya que Díaz-Canel, porque hay algo que me preocupa en el orden internacional, y es que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos aseguró que Venezuela es un abrigo seguro para el narcotráfico. Esto lo dijo el almirante Craig Fowler. Dijo que el régimen chavista está vinculado al narcotráfico y estimula el envío de drogas hacia Estados Unidos. Esto salió publicado en el día de ayer, 23 de septiembre, y es preocupante también, y me gustaría tu comentario breve, no sé el tiempo que nos queda, sobre esta coalición creada en lo que yo llamo la joya de la corona de América Latina, la muy deseada Colombia, donde Piedad Córdoba y Gustavo Petro han sellado su alianza para el 2022, creando dos partidos políticos que se están respaldando mutuamente. Dame los criterios tuyos de ambas noticias, breve, porque en realidad ignoro el tiempo que nos queda y no me gustaría cortarte. Lo que estamos viendo es una movida, una reconcentración, una ofensiva nueva del castrocomunismo, que la cosa, y digo el castrocomunismo porque el socialismo continental que lo dirige es Castro. Cuando aquí se habla
el titular, el único problema del titular ese de señalar a la dictadura en Venezuela es que realmente es una colonia del comunismo cubano operativo. Entonces, esto ha sido la decisión de La Habana, de darle este papel a Venezuela para ellos no aparentar ser el malo. Pero hay que tener claro que cuando se señala y se identifica y se hace público lo que ya todo el mundo sabe, que la dictadura en Venezuela es un narcoestado, eso está haciendo el trabajo sucio para el comunismo cubano. Cuando vemos el acercamiento de Pietro con Piedad Córdoba, la formación de nuevos partidos, eso es una movida muy clara para tener mejor control, porque estos partidos más viejos, más históricos, por ejemplo Colombia, pues naturalmente les es más fácil ellos lograr todo lo que quieren. La formación de un nuevo partido es un terreno libre para que el régimen de La Habana pueda dar las instrucciones, los órdenes, traspasar fondos y sentir las medidas más seguras para determinadas movidas subversivas que no sean filtradas en otros movimientos donde han militado estas personas. Eso hay que dar claro. Desde hace años el castrocomunismo ha estado detrás de lograr que las FARC se insertara en la vida civil para que de nuevo recogiera el prototipo del modelo del Foro de Sao Paulo, porque Colombia no lo había adoptado, ya lo ha adoptado, o sea, lo vemos una alianza no escrita entre las FARC y Pietro, y pues por supuesto Piedad Córdoba es de confianza del castrocomunismo y tiene una relación muy estrecha con la inteligencia cubana, y esto es parte de esa lucha para precisamente intentar de domar e implantar en Colombia el comunismo, porque es, como tú bien lo caracterizas, Cari, una joya muy premiada, porque en adición a todas sus riquezas naturales y las fronteras que tienen con numerosos países, tiene uno de los ejércitos más formidables y profesionales con experiencia en combatir el comunismo. Ellos entienden, claro, que si no lo van a desmantelar esas Fuerzas Armadas, nunca podrán tener Colombia. Entonces, esto es parte de un intento más de lograr esto. Pero yo creo que, mira, de la CELAC podemos salir optimistas. El presidente López Obrador, básicamente, en consenso universal es que quedó como un payaso a cederle la importancia que tiene el 211 aniversario de la Declaración de su Independencia a lo que fue en efecto un homenaje a la dictadura cubana. Algo bochornoso, la prensa en México lo ha estado atritillando por realmente la gran ofensa a la dignidad mexicana, un día nacional de gran importancia, y es dedicada a una burda dictadura de más de 6 décadas. Gracias, Julio, una vez más por tu análisis. Un placer. Y me gustaría, Tommy, que tú despidieras a nuestro invitado de hoy, así como este programa de septiembre 24 del año 2021, deseándole al pueblo cubano lo mejor en este fin de semana, patria y vida para todos los cubanos, y ojalá que la Virgen de las Mercedes, y yo creo mucho en ella, porque tengo motivos que me sobran para creer, derrame su manto de piedad sobre el pueblo cubano, sobre los presos políticos comunes de todo tipo que existen en la isla de Cuba. Adelante tú. Y con ese mismo eco le doy yo a ustedes por este día de la Virgen de la Mercedes, en este viernes de Chilling. Muchas gracias a todos por estar con nosotros acá en Tras la Noticia con Cari Roque y nuestro invitado en la segunda media hora. Él es el profesor, analista político y fundador y director de Patria de Martí, Julio Chilling, con nosotros en Tras la Noticia. Amigos, hasta aquí este programa por Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. De parte
de Cari Roque y un servidor Tomás Regalado, les deseamos a todos muy buen fin de semana y nos reencontramos acá el próximo lunes. Continúen con la sintonía. Muy buenas tardes.